Se usa para construir. La roca funge como el cimiento o el fundamento. En ese sentido le está diciendo: tú, Pedro, eres parte del edificio. Tú eres una piedra que va en el muro. Eres una Petros. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué es la roca? ¿O quién es la roca? No solamente vamos a dar una respuesta convencional. Quiero hacerles la pregunta, hermanos. En el contexto de este mismo pasaje, ¿qué es la roca? La roca, en el mismo contexto de Mateo 16, es la confesión de Pedro. La roca es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, esto nos lleva a un punto 4. La fe mesiánica como el fundamento de la congregación del nuevo pacto. La fe mesiánica o la fe cristocéntrica es el fundamento de la congregación del nuevo pacto. Jesús está usando muy probablemente en el hebreo o en el arameo la palabra cajal. Cajal es la palabra que en el Antiguo Testamento aparece como la congregación, aludiendo a la congregación de Israel. Pero Cristo está estableciendo una nueva era, la era del reino. La era en la cual se va a establecer una nueva congregación, un nuevo cajal. Recordemos que la palabra iglesia, hermanos, es una palabra que literalmente significa una congregación o asamblea local. En ese sentido debemos entender que la palabra iglesia se debe limitar a una idea local. No existe una iglesia universal de Cristo, porque si existiera la iglesia universal de Cristo, esa iglesia tendría que congregarse toda en un momento. En ese sentido debemos entender que no existe la iglesia universal de Cristo. Estamos también ante una figura que se conoce como la sinécdoque. Es una figura de relación en donde muchas veces se usa una expresión en singular para reflejar una idea plural. O al revés, a veces se usa una idea en plural para expresar una idea más limitada. Por ejemplo, en Génesis, cuando se le dice al hombre que debe dejar a su padre y a su madre y debe unirse a su mujer, pues ¿quién es ese hombre? Porque aparece en singular, ¿no? Pues no se refiere a Adán, porque Adán no tenía ni padre ni madre, obviamente fue creado por Dios. No se refiere a un hombre en específico. Por hombre entendemos todos los hombres. Ahí está una sinécdoque. Y aquí estamos ante una sinécdoque en donde por iglesia entendemos las congregaciones locales. Todas las congregaciones existentes y que llegan a existir. Por ejemplo, cuando se le escribe a la comunidad de Galacia, no se dice a la iglesia de Galacia, sino a las iglesias que están en Galacia. O a las iglesias que están en Asia Menor. Pero aquí se llama iglesia no porque haya una, sino porque se está usando la figura, la sinécdoque. Pero entonces la confesión de Pedro es el fundamento de la congregación de los santos. Ese es el fundamento y lo podemos ver en otros textos, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, el Hades también es una expresión figurativa. Es el equivalente griego a Seol en el Antiguo Testamento. Hades, debo explicar algo, no es el infierno y nunca se explica como el infierno, ni siquiera en la historia del rico y Lázaro. Ya en su momento lo vamos a explicar. Hades o Seol, que son una expresión similar pero en diferentes idiomas, en la mentalidad judía es una expresión que refleja la muerte, que refleja el poder de la muerte sobre la persona o sobre alguien. Me viene a la mente Proverbios 7 cuando dice: camino al Seol es su casa, hablando de la mujer ramera. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Por cámaras entendemos casa, camino, conduce, Seol, muerte. La poesía hebrea se caracteriza por los paralelismos sinónimos. Y en la literatura de Juan, en el Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de la muerte, siempre pegadito a la muerte está el Hades. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Y el jinete que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Entonces, Hades siempre en el contexto de el canon bíblico siempre se usa como el poder de la muerte. O que el alma de Cristo no fue dejada en el Hades.
no significa que fue al infierno, significa que el poder de la muerte no lo pudo retener. Entonces, en cuarto lugar, estamos diciendo que la fe mesiánica es el fundamento de la congregación de los santos. El fundamento no es el pastor, el fundamento no es una confesión de fe comandada por una agrupación de religiosos. El fundamento de la congregación es la fe mesiánica, la fe en Cristo. Y número 5, y para terminar, la fe mesiánica como las llaves del reino. La fe mesiánica funge como las llaves del reino de Dios. Recordemos, hermanos, que el reino de Dios ya está entre nosotros, que el reino de Dios ya es palpable. Y Pedro escucha de Jesús lo siguiente en el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Cristo, estamos instando a las personas para que lleguen a una fe mesiánica, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y de alguna manera les estamos abriendo el reino de los cielos con esa confesión de fe. Pero si alguno no cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, no puede ver el reino de Dios aunque ya esté presente. Es más, no puede entrar a él. Y ya la expresión, lo que atares en la tierra será atado en los cielos, o lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, es una expresión rabínica que se usaba en aquellos días para hablar de las repercusiones que tenemos en el cielo, aunque las hagamos aquí en la tierra. Un ejemplo de ello fue cuando Jesús dijo: por tanto, les digo que todo lo que pidiereis en mi nombre aquí en la tierra, 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, les será hecho por mi Padre allá en los cielos. En ese sentido, la fe mesiánica, el contenido de esa fe, tiene repercusiones no solamente en esta vida, sino en el siglo venidero. Bueno, hermanos, esto sería como una introducción breve de lo que es la fe mesiánica. Espero les sirva muchísimo, porque esto es fundamental en la cristología. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Saludos a todos.